Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy, a pesar de estar en la semana que estamos, que hay muchísimos, o mejor dicho, que hay algunos temas de actualidad que parece que están colapsando una vez más las agendas informativas y casi también las agendas sociales, nosotros les proponemos hablar de un asunto, de un concepto que si bien está instaurado en nuestra sociedad, creo que tiene muchos términos que aclarar porque en ocasiones parece que se difumina un poco. Les proponemos hablar de renta mínima y de renta básica. Y nuestro vídeo parte de una pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando oímos hablar de renta mínima y de renta básica? Vemos nuestro vídeo. Implantar una renta básica universal garantizada de manera individual a todos los ciudadanos, independientemente de su renta y cotizaciones previas, rompería con nuestro actual concepto del estado de bienestar. El Estado ya no velaría por mantener nuestro nivel de vida en pensiones o prestaciones por desempleo en función de lo que hayamos cotizado previamente, sino que pasaría a garantizar a toda persona los recursos mínimos considerados necesarios para vivir, independientemente de su contribución previa a la seguridad social y de su nivel de renta. En estos términos valora Enrique Luch, director del Departamento de Economía y Empresas del CEU, la implantación de una renta básica para toda la población como medida para luchar contra la pobreza extrema. Renta básica o renta mínima. Son dos conceptos diferentes, aunque en numerosas teorías se igualan y se utilizan como sinónimos. En los últimos años, estos dos conceptos han ido ocupando lugar en el discurso político y social. Estamos ante una cuestión controvertida y compleja: la necesidad de asegurar socialmente que las personas y familias puedan disponer de una renta que les permita vivir dignamente. En un escenario como el actual, con elevados niveles de desempleo estructural y en el que las prioridades políticas y económicas siguen centrándose, persistente y erróneamente, en el crecimiento del Producto Interior Bruto en lugar del bien común, es necesario realizar aportaciones que, evitando los maximalismos políticos, acerquen este debate a la sociedad. Renta mínima, renta básica, renta garantizada son conceptos que se entrecruzan, se solapan e incluso se identifican cuando existen diferencias claras y objetivas que pretendemos analizar hoy en Enfoque. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo en el que de alguna manera queremos introducir el tema de debate, de conversación, de reflexión en este tiempo de televisión que ahora comienza, y lo siguiente es presentar a nuestros invitados. Pepe Martín Alguacil, delegado diocesano de OAC. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias también por, de alguna manera, haber aportado este tema a este enfoque de hoy, ¿no? Porque todo parte de una conversación que tenemos a partir de una conferencia que organizáis con un profesor que ha sido citado en el vídeo de CEU San Pablo, Enrique Lluch, una conferencia que tuvo lugar en Alcázar. ¿Y que qué tal fue de gente? Muy bien, una asistencia importante y lo más importante, la participación que hubo después de... Claro. Llegué a contar hasta 16 intervenciones de gente que acabada la charla quisieron también manifestar su opinión. Pues eso es importante, ¿eh? El ponente Enrique se fue muy contento. Sí, además nosotros le tuvimos aquí en la radio y era una persona también que tenía capacidad de comunicación, que en estos temas hay que saber mucho de economía, pero hay que también dominar esas artes. Yo creo que lo hizo bien, sí. Bueno, tenemos con nosotros también a Tomás Botica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vinculado a diferentes movimientos sociales, amigos del pueblo saharaui que nos has comentado, y también a movimientos relacionados con este concepto, ¿no? De renta básica. Sí, de renta básica, sí, activista en el grupo que ha funcionado durante un tiempo en Toledo, que luego, bueno, pues probablemente se saldrá a lo largo de la charla las causas del por qué, bueno, pues ha habido un parón en este movimiento. Vale, sí. Y tenemos con nosotros también a Fernando del Amo, él es economista. Hola, Fernando, buenas noches. Tú eres el de los números. Bueno, pero intentaré hablar poco de números y arrojar luz en lo que se pueda, ¿no? Sí, yo creo que decías antes de empezar que las cuentas siempre cuadran, pero muchas veces los números parece que no están claros. Sí, bueno, esto... pues siempre, ¿no? Quien reparte y reparte ya sabe que se lleva la mejor parte y, en fin, que... Pero vamos,
Mi idea es pues intentar aclarar el concepto, los conceptos distintos, y sobre todo pues no plantear esto como una cuestión monetaria de números, porque iremos hablando en el debate, ¿no? Los distintos modelos suponen distintos también modelos de sociedad y afectan a muchas formas de financiación, no solo la que estamos acostumbrados a través del impuesto sobre la renta, o sea que... Sí, es lo que hablábamos antes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Renta mínima y renta básica, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, bueno, primero decir que la renta mínima tiene una idea fundamental, que es una renta que está condicionada a cumplir una serie de requisitos. Los requisitos se fijan por la normativa que está hecha dentro del modelo de sociedad en la que vivimos, ¿no? En España las competencias las tienen las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma, con la medida de sus posibilidades y con la medida de su modelo social, pues crea unos requisitos distintos. De esto, bueno, imagino que iremos hablando a lo largo de... Y la renta básica es un concepto completamente distinto, porque la renta básica es incondicional. Es una renta que se recibiría todos los ciudadanos por el mero hecho de existir, por el mero hecho de nacer. Independientemente de su renta, de su patrimonio, de su condición social, eso es. De ser niño o ser adulto. Sí, luego todo esto, que es la teoría dura, pues luego pues dependiendo hay modelos, ¿no? Hay modelos que hablan, por ejemplo, a los menores de edad, pues no ponerles una renta del 100%, sino ir graduando de 20 a un 25%, pero el concepto claro es ese. Rentas mínimas están condicionadas a cumplir una serie de requisitos, y la renta básica es universal y es incondicional, y por eso es completamente distinto a ese modelo. Esos son modelos, en el caso de la renta básica. ¿Eso existe en algún sitio del mundo que nos vamos, no? Normalmente, sí. Vamos a ver, existe en Alaska y un... En Alaska, en Alaska, entonces... Hay que irse a Alaska. Claro, irse a Alaska es está difícil. Complicado. ¿Y Hombre, allí existen qué? El estado de Alaska, parte de su riqueza, que es pues eso, el petróleo y los yacimientos naturales, los reparte entre todos los ciudadanos del estado, y a cada ciudadano del estado le da un cheque de más o menos como una paga de beneficios, para que nos aclaremos. Y eso es incondicional y sirve para todos los ciudadanos de Alaska. Bueno, pero claro, en Alaska tampoco vivirá mucha gente. Y vivir en Alaska... Hay un país europeo que está poniendo esto en práctica. Hay un país que es Finlandia, que ha elegido... En Finlandia también hace mucho frío. Sí, en Finlandia también hace frío, bueno, un poquillo menos que en Alaska, creo, pero también... Pero bueno, la ventaja que tiene Finlandia es que es un país europeo y que está poniendo esto, digamos que en experimento. Ha seleccionado una serie de ciudadanos con bajo nivel de ingresos, me parece que eran unos 2.000 o por ahí, sí, y les está aplicando una renta que, bueno, que para el nivel de vida finlandés creo que son 500 euros o... una cantidad que realmente para Finlandia no te da para vivir, y pretende hacer un estudio de 2 años para ver cómo se comporta ese grupo con vistas a extender este modelo. Bueno, nos interesa mucho, yo creo que esto pinta bien, Pepe, ya lo hablábamos nosotros que esto iba a pintar bien. Renta mínima sí que tenemos, y de diferentes tipos, ¿no? Fernando. Tomás, eso. Sí, hay rentas mínimas en cada región, pues tiene unas características diferentes, pero lo que sí es común en todas es que son condicionadas y que, bueno, pues la condición pues conlleva una serie de trabajos burocráticos y de horas de trabajo de los asistentes, los trabajadores sociales, que solamente se están dedicando a tramitar peticiones y a verificar situaciones. ¿Qué tipo de condiciones se ponen? Por ejemplo, pues que no, si son familiares, eso Fernando podría hablar mucho mejor, con más conocimiento de causa que yo, pero las condiciones son que no haya ningún ingreso en la casa, si el cabeza de familia, el padre tiene trabajo, aunque sean 400 euros ya no se les da, varían de cada región las ¿Y se les exige alguna contraprestación?
También hay contraprestaciones, o bien de cursos, o bien de demostración de que se está buscando empleo, en fin, están condicionadas, dependiendo de la región, con unas condiciones u otras. Hablaríamos de la renta mínima garantizada, de la renta mínima de inversión. Inserción. En cada comunidad autónoma creo que lleva un nombre. Sí. Esto es la diversidad de nuestras Sí. autonomías, pero luego hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Por ejemplo, las condiciones que tiene una familia en Castilla-La Mancha, ¿con las mismas condiciones en Madrid o en Andalucía accedería o no accedería? No, bueno, básicamente, bueno, en primer lugar esto está pensado para familias, ¿no? Sí. Más que para Individuos. personas e individuos, ¿no? Entonces está pensado para familias, y luego pues también tiene un planteamiento temporal. No es, aunque en algunas regiones o comunidades sí que se puede extender, normalmente está pensado para 6 meses, a 24, pero siempre con la idea de que la mentalidad es que esto es como si fuese un empujoncillo para que la gente pues se activara y buscara trabajo. Por eso, como decía Tomás, pues está un compromiso de un plan de atención individualizada, de forma que la gente pues pueda formarse en cursos y todo eso. Entonces, cuando se habla de esto y de los diferentes modelos, pues los campeones en rentas garantizadas, pues son el País Vasco y Navarra, que es donde más tiempo lleva esto funcionando, donde más beneficiarios hay y donde las condiciones son más beneficiosas para la gente. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha empezamos con alegría al principio. En nuestro caso esto se llamaba, porque ahora se quiere llamar renta garantizada, se llama ingreso mínimo de subsistencia, Sí. el IMS, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si vosotros queréis apuntar, pero realmente empezamos con muchas ganas, pero nos hemos ido quedando a la cola de las regiones, de las comunidades autónomas, en cuanto a cuantía, por ejemplo, porque no todas las comunidades tienen la misma cuantía, ¿no? Esto, pues en Castilla-La Mancha anda cerca de los 400 euros. 420. 420, Más o menos. y en el País Vasco y en Navarra estaban por encima, sobre los 600. También o por son ahí. comunidades más ricas. Sí, sí, tienen más posibilidades, pero quizás precisamente las comunidades más pobres quizás necesitarían más fondos, Claro. porque es donde más gente está excluida y donde realmente es más necesario. Pepe. Sí, la renta mínima, como se dice, ya se ha dicho, está dentro de lo que se llama renta de ciudadanía, que incluso podríamos englobar algún otro tipo de ayudas, como las ayudas de emergencia social, Sí. o el impuesto negativo, pero sobre todo lo que tienen es que para percibirlas uno tiene que demostrar que lo necesita. Mm. Y la demostración es que no tiene ingresos suficientes. No tiene ingresos porque no tiene trabajo. Ujú. Y la condición para que se reciba es, como ha dicho bien Tomás, hacer cursos de formación y ponerse en búsqueda activa de empleo. ¿Qué pasa con la formación? Pues que a la vista está que no hay empleo para todos por más cursos de formación que se hagan, aunque ese es el mensaje que se está continuamente transmitiendo. Tú fórmate, que al final acabarás encontrando un empleo. Podríamos preguntar a cuántos universitarios bien formados han tenido que buscar empleo en otro sitio porque aquí no lo han encontrado. O en Y otro ámbito de trabajo sí, que no es el suyo. Claro, y siendo maliciosos hay gente que dice, bueno, es que esto es muy bueno para el sistema dominante porque no tardaremos mucho en ver que todas esas ingentes cantidades que se dedican a la formación van a ir a manos privadas, porque se va a poner en manos de particulares la gestión de esos cursos de formación Bueno, sí. que la gente va a necesitar. Hago un paréntesis de actualidad. El lunes pasado, creo recordar, empezó el juicio de los ERE en Andalucía. Tiene algo que ver. No vamos a hablar de eso, pero tiene algo que ver. Decías, gente que no tiene trabajo puede acceder a esta renta, pero a veces tampoco, con el trabajo que tienes, con el salario que tienes, tampoco tienes bastante para que tu familia... Una renta mínima, en el momento que una persona, una familia perceptora de una renta mínima, encuentre trabajo y tiene, por tanto, un ingreso, deja de percibir. O sea, que se puede dar el caso que renuncie al trabajo porque la renta mínima... La experiencia más evidente es, que es lo que se llama la trampa de la pobreza, es que la gente trabaja en la economía sumergida. Claro. Y sigue percibiendo. percibiendo por un lado la renta mínima y por el otro lado en B... Sí, eso que socialmente está tan mal visto,
habría que que decirle luego- a aquellas personas pero- que lo ven tan mal, decir, bueno, haz tú el experimento de vivir con 420 euros una familia. Vamos, no, de ninguna forma. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que la renta básica, ya se ha comentado, que es incondicional, que es universal, que es individual y que es suficiente. Esa sería una cuarta que debe colear ahí, porque y ahí también donde viene alguna crítica a la renta básica, cómo se financia para que sea suficiente y a la vez sea factible. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que la renta mínima, desde nuestro punto de vista, digo porque los tres hemos participado de una mesa que se llamaba Mesa por la Renta Básica, aunque ya aprovecho para decir que la OAC como tal no ha optado por la renta mínima ni por la renta básica. Lo tiene como planteamiento Lo de que debate, hicimos fue reflexión. publicar esto Sí. para ayudar a que haya un debate en la sociedad y en la Iglesia sobre qué hacemos ante una realidad que es ineludible. Hoy por hoy la única forma de que las personas y las familias puedan vivir con dignidad es tener unos recursos económicos. Y esos recursos económicos hoy solo vienen bien teniendo un empleo que te garantiza un salario, aunque estamos viendo que muchas veces ya ese salario que se percibe por un empleo es insuficiente para vivir con dignidad, o bien recibiendo una renta de ciudadanía. Nosotros lo que queremos poner encima de la mesa es qué es mejor, una renta mínima o una renta básica. Y digo que en la OAC no tenemos compartido esto porque hay tanto una opción como la otra tiene. Entonces, por ejemplo, la renta mínima lo que tiene es que, algo apuntaba Tomás, que cantidad de recursos de trabajadores sociales se dedican a la burocracia, a fiscalizar si realmente una familia es merecedora de tener una renta o no, en vez de hacer una labor educativa con las personas que están en esa situación, ¿no? Y con lo que también significa de estigmatización social. Se pone el estigma de que están ahí y son los pobres los que reciben eso. Las rentas mínimas están muy bien como primer paso. O sea, cuando... Un horizonte temporal recortado en el tiempo. Claro, cuando se plantea un objetivo, ese objetivo, y un objetivo tan importante como es una renta básica individual y incondicional y tal, pues es evidente que eso no se puede implantar de la noche a la mañana. Hay ya estudios por economistas muy cualificados que han demostrado que la renta básica en este sistema y en este país se puede financiar sin problemas, ¿vale? Pero es muy difícil implantar algo de esa magnitud en un momento, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces, las rentas mínimas y rentas de inserción y todo esto, tengan el nombre que tengan, están muy bien porque son un primer paso y están habituando a la sociedad a que se habitúen a oír que tenemos derecho todo el mundo, estemos en la situación económica que estemos, a subsistir. Por el hecho de nacer tenemos derecho a la supervivencia, ¿no? A tener Esto es un mínimo. posicionamiento, porque comentábamos antes de empezar a grabar el programa que sí que es verdad que el concepto tiene una antigüedad, seguro que los economistas, no sé, mediados del siglo XX quizás. No, incluso anterior, siglo XVIII. ¿Siglo XVIII ya? Sí, en la idea de la Ilustración pues surge también la idea esta de dignidad del ser humano y de que entonces para que el ser humano pueda llevar una vida digna pues necesita de unos recursos económicos. Pero sí que es verdad que en el discurso social no es tan antiguo, por lo menos en el discurso social español. No sé, los 80, Fernando, quizá. Sí, más o menos surge el hito se pone, creo yo, en un estudio en la Universidad de Lovaina, donde se presenta ya en el 1980, en Bélgica, a unos economistas qué hacer para que, ante lo que se veía venir ya entonces el fantasma de las nuevas tecnologías y lo que iba a suponer su implantación en los empleos, cómo se podría hacer que las personas y las familias pudieran percibir unos ingresos. Y creo que fue un economista belga, Van Parijs, y otros los que presentaron eso como un estudio de naturaleza, para poner encima de la mesa eso. ¿Por qué no pensar que todas las personas, por solo el mero hecho de existir, como dice Tomás, sean merecedoras de una renta
por la que poder vivir. Claro, luego ahí salen muchas derivadas, ¿no? Claro, Cómo ahí se voy yo implanta, a las solo en un derivadas. país, en todos los países, ¿quiénes serían los merecedores de esa llamada? Los nacionales, los inmigrantes. ¿Hay una inscripción política de la renta básica? Porque sí que es verdad que el discurso... ¿Quieres decir algo? Venga, dilo. No, bueno, siempre que hablamos de esto, de la diferencia entre renta mínima y renta básica, cuando teníamos yo siempre nos gustaba poner un ejemplo que yo creo que se ve claramente la diferencia, ¿no? Que es las luces de un coche. Todo el mundo sabe que un coche tiene dos tipos de luces, ¿no? Una luz corta y una luz larga, ¿no? Entonces, podríamos hablar de la luz corta, que nos permite ver y reaccionar en lo que tenemos muy cerca, que serían todas estas rentas mínimas de garantía y tal, y luego pues un horizonte a largo plazo o a medio plazo que te permite adelantar y anticipar acontecimientos sociales, que eso sería el modelo de la renta básica, las luces largas del coche. El hecho de implantar ese modelo de luces largas no implica que te vayas a quedar ciego en el corto, claro, ¿no? Sino que entonces esa idea yo creo que sí que permite diferenciar claramente la diferencia, y además es es un ejemplo yo creo que bastante claro de la diferencia que hay entre las dos situaciones. Son conceptos adscritos son conceptos sociales, políticos, ideológicos, adscritos a una determinada ideología, porque sí que es verdad, por ejemplo, que con la irrupción de Podemos sí que se ha empezado a hablar más de renta básica. Por lo menos yo lo he visto más en el discurso, por lo menos mediático. Bueno, es verdad que Podemos al principio de los tiempos de su nacimiento sí que planteó la necesidad de una renta básica, pero luego el equipo económico de Podemos no es muy partidario de este modelo, porque bueno, no lo ve factible económicamente, porque está pensando en la situación actual, en el modelo económico actual, y no en la transformación que supondría pues incluir otro tipo de rentas y otro tipo de bienes que no están dentro de la ecuación general, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del mundo financiero, de la especulación financiera, de incluir, por ejemplo, una tasa a las transacciones financieras, La tasa Tobin. la tasa Tobin, o el impuesto a las transacciones financieras más en concreto, pues, porque la gente, este mundo financiero vive un poco al margen de la sociedad, pero es enormemente, abusivamente grande. Para que nos hagamos una idea, cuando empezó esta crisis en el 2007-2008, el sistema financiero solo tenía un tamaño que era, algunos dicen que incluso 70 veces, pero bueno, 50 veces la economía productiva real. O sea, estaba sobredimensionado, o sea, una burbuja impresionante, planetaria. Eso es, pero ahora no es ese. Pero sí que hay estudios que lo sitúan entre el 25 y 30 veces la economía real. Entonces, ahí hay una ingente cantidad de dinero que se mueve en el mundo oculto a través de procesos informáticos, por lo que nadie conoce, y que termina, desgraciadamente, en lo que llaman paraísos fiscales, que realmente es un infierno para el resto de la sociedad. Toda esa ingente cantidad de dinero no entra dentro de los cálculos fiscales porque se escapa al fisco. Ese dinero que da es negro, es dinero opaco, no conocemos su existencia. Sí, sabemos que es dinero contante y sonante, pero no sabemos ni dónde está, ni de dónde viene, ni a dónde va, ¿no? Y entonces, todo ese volumen ingente, abusivamente ingente de dinero, pues no se está empleando, por ejemplo, para todas estas historias. Se mueve en el mercado de divisas, además se mueve a través de las nuevas tecnologías, con medio robots y todo eso, con algoritmos, con ecuaciones, que van cambiando el dinero sin que haya nadie, no es un ser humano, y sin que deje rastro. Entonces, todo eso no está dentro del cómputo de la financiación de medidas como esta. ¿Y si se incorporara, según esos modelos, se podría implantar ese tipo de renta básica? Claro, si se incorporara esa cantidad ingente, abusivamente ingente de dinero que está perdida, realmente, pues claro, no solo se incorporaría, sino que todos los problemas sociales, por ejemplo, el hambre en el mundo, todo esto, realmente no tendría razón de ser, porque con ese volumen de dinero se podrían realizar políticas sociales que acabarían con la desigualdad y con el hambre en el mundo, así de claro. Tomás Botica se sonríe, me mira así con ojos así. No, es porque estaba pensando que la pregunta que nos has hecho era si era político, social, ideológico, esto, y lo es todo, es político, es social, es ideológico,
pero hay cosas, conceptos o tal, o denominaciones de las cosas que ya depende de quién le echan un poco para atrás. Yo esto de la renta básica lo definiría como una necesidad humana, es de puro humanismo. Y ahí podríamos, por eso estamos de acuerdo, pues gente como la OAZ, como Pepe, que representa a Pepe, o gente como yo, una persona de izquierdas y no adscrito a ningún partido, pero tampoco a ninguna religión, porque es una cuestión de puro humanismo, como digo. Entonces, que eso por un lado. Y luego, en la cuestión de la financiación, incidir, que estaba explicando Fernando, de todas estas dinero que hay por ahí y tal, incidir en lo que he dicho antes para que le quede a los espectadores claro. Con las circunstancias como están, Raventós en Cataluña ha demostrado que se puede financiar, ¿vale? A través de la renta base, del impuesto sobre la renta. Y hay otro profesor que ahora mismo no recuerdo el nombre, que en mis notas tengo su nombre, que tiene un estudio hecho que incluso sin subir impuestos, como está ahora, él tiene las cuentas hechas de lo que se ahorra de un concepto, lo que se ahorra de otro y tal, y se puede financiar la renta básica. En Cataluña, que es donde hay un equipo de economistas en una universidad, y está esto muy elaborado, es donde está bastante elaborada la cuestión de renta básica, siempre cuento esta anécdota. En una reunión con la patronal catalana, la patronal admitió que era absolutamente factible y financiable la renta básica a nivel catalán, ¿vale? Pero que la patronal nunca lo consentiría porque eso supondría un arma de defensa para la clase para los trabajadores que no podían tolerar ellos. Porque un trabajador que tenga una renta mínima, de 700 euros, no se va a ir a hacer camas a un hotel por 500, lógicamente. Va a luchar, se va a ir al hotel, si llega el caso, pero va a luchar porque su salario sea digno. Y va a convocar una huelga sin miedo a no tener que llevar a la nevera. No, y al contrario, la seguridad que te da tener una renta garantizada al mes puede provocar también una desmotivación en el sentido de, mira, yo no trabajo, porque total, tengo este ingreso garantizado, me adapto a este ingreso, ¿no? El ejemplo que antes ha puesto Fernando de Finlandia, de este experimento que hay, está demostrando todo lo contrario. No, yo digo que me parece bien que haya casos prácticos, ¿no? Sí, porque claro... Esto hasta ahora está siendo un éxito y está demostrando... Es un posicionamiento... No quiero yo señalar a ninguna comunidad autónoma, pero es un posicionamiento que durante muchos años se ha practicado en Andalucía con el famoso PER, que la gente decía, bueno, yo con esto voy tirando y no trabajo. Esto yo creo que es diferente, ¿vale? Es diferente, vale. Y otra cosa que quería que no se me escapara es, que decíamos antes de la antigüedad, en 1870, 70 y algo, ya Lafayette publicó su derecho a la pereza, que es algo que está muy vinculado con la cuestión de la renta básica, y que preveía clarísimamente, y acertó en todas sus previsiones, lo que iba a pasar en el capitalismo, ¿no? A lo que nos iba a conducir, y ya él pedía en aquel momento jornadas de 3 horas de trabajo. Bueno, pues estamos en esa historia. Sí, pero no por pereza, porque los empresarios no ofrecen otra cosa. Bueno, es que cuando se dice pereza, ya tal. No, la pereza, él lo planteaba como un enriquecimiento humano, como que el ciudadano pudiera disfrutar de vivir. Ya, pero ahora los contratos de 3 horas de trabajo no son por enriquecimiento de la persona, sino porque no te ofrecen otra cosa. No, perdón, jornadas. Es que estamos en eso. Estamos en la necesidad de una renta básica para que la riqueza se reparta y no haya pobres sin poder comer, y del reparto del empleo, porque trabajo hay para aburrir, en la atención a ancianos,
en el cuidado de montes, en la ecología, en cantidad de cosas, en cantidad de cosas hay trabajo, montón, en el hogar, para las mujeres, en la cuestión del feminismo, la renta básica sería una verdadera liberación, no tendría que estar a expensas de lo que su compañero trajera, en fin. Vamos a aplicar maximalismos. Ha dicho, pero sí que ha dicho algo, Tomás, muy interesante, que es empleo y trabajo. ¿No es lo mismo? No. No es lo mismo, porque efectivamente trabajo hay, pero no hay empleo. Pepe. Sí, pero antes, si me permites, sí. Antes, cuando has dicho, claro, habría gente que no trabajara, hay que reconocer que son dos debilidades, al menos teóricas, que tiene la renta básica. Y lo vemos en cualquier debate que vamos o cualquier curso como al que asistimos hace poco también aquí en la universidad. Una debilidad es la parte ética, entonces va a favorecer que haya gente que no contribuya a la sociedad, como una posible falta técnica, y la otra la de la financiación. Y de ahí que luego se haya derivado a que hay modelos débiles de renta básica y modelos fuertes. Un modelo débil es el que ya, por ejemplo, dice, bueno, individual no, que sea familiar. O que diga, bueno, que la cuantía sea diferente si es adulto o si es menor. Es decir, que hay ya también distintos modelos para abordar esto, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ciertamente no es lo mismo empleo que trabajo. Ese es el gran problema o la gran fallo del sistema capitalista, que solo considera trabajo aquel que tiene una connotación economicista y por tanto merecedora de un salario. Cuando hay cantidad de trabajo es cualquier actividad humana que no tiene remuneración y no es empleo. Entonces, ahí también hay otros conceptos que ya se están incorporando, como es el trabajo garantizado. Es otra posible vía intermedia. Pero ciertamente hay un montón de trabajos que son los trabajos de cuidado de la vida, ya Tomás ha mencionado algunos, el cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, en lo que lleva a la economía doméstica, el voluntariado, lo que se está haciendo en favor de la gente con el voluntariado, esos son trabajos también. Y en cambio no son empleos porque no están remunerados. Una renta básica permitiría que aquella persona que por austeridad de vida, por lo que quiera, no necesitara acceder a un puesto de trabajo, sino sería plenamente feliz dedicándose a los cuidados de su casa o al voluntariado o a su propio cultivo personal. Hay también estudiosos que contemplan que también la dedicación personal y los estudios propios son un trabajo también, y eso necesitan un doble reconocimiento. Por un lado, un reconocimiento social, que estén más valorados socialmente. Luego eso cómo se concreta económicamente puede ser vía fiscal o vía no sé qué historias. Y no solo un reconocimiento social, sino también que tenga un reconocimiento económico, porque es una aportación muy grande que se está haciendo a la sociedad. Sí, pero por ejemplo, volviendo al concepto de renta básica y luego ya empezamos con el nuevo modelo económico, si estos modelos económicos son factibles o si, como decíamos antes de empezar, estamos todos condenados a seguir el modelo económico del liberalismo-capitalismo, ante el fracaso de otros modelos que hemos visto a lo largo de la historia. Si ya es difícil, como decía Tomás, poner en marcha esta renta básica, desde luego para un día para otro y tal, pero para mucha gente es prácticamente inasumible e incomprensible que, por ejemplo, grandes fortunas tengan renta básica. Y eso, claro, si decimos universal, decimos universal. Eso sería otra de las patas flojitas, ¿no? Bueno, eso en realidad tampoco, porque está claro que sí, que claro, para la fortuna que tienen sería una propinilla, ¿no? Sí, en primer lugar sería una propinilla y luego, pues, esto no serían las gallinas que entran por las que salen, para que nos entendamos. Sí. O sea, las grandes fortunas pagarían en impuestos muchísimo más que lo que recibirían de la renta básica. ¿Cómo se hace ese modelo en la práctica? Bueno, pues hay modelos, por ejemplo, de impuestos negativos sobre la renta, que sería una manera de aplicar prácticamente este modelo. O está claro que, bueno, cuando hablábamos de esto siempre hablábamos de la familia Botín. Claro, la familia Botín tendría derecho a recibir una renta básica. La Casa de Alba, por ejemplo. Supuesto, o la Casa de Alba, por pues supuesto, sí. Claro, porque son personas y tienen derecho a su dignidad. Pero, ¿cuánto tendría que pagar la familia Botín?
pues entonces está claro que la situación pues no sería que objetivamente recibiría una renta básica, sino que tendría que aportar a la sociedad con su riqueza, ¿no? En un sistema que debería ser, pues eso, progresivo y justo. Claro, pero progresivo sobrepasando el 50%. Eso, pues... Porque es una de las grandes también temas. Cataluña de un conocido locutor de radio sí, que siempre está con el carácter confiscatorio de los bienes, pagar más. Yo creo que el tipo máximo en España está en el 49%. Bueno, el tipo máximo en España ha ido cayendo bastante, pero realmente el tipo máximo, que es en realidad no es realmente el tipo medio, el tipo efectivo que se paga. Entonces, pues está claro que todos esos modelos que hablan del tipo máximo, pues entonces no tienen en cuenta pues, las posibilidades de ingeniería financiera que está a la luz de todos, ¿no? Que hacen que grandes fortunas en España pues paguen el 10, el 5, grandes empresas que deberían pagar... Jugadores de fútbol, eso lo estamos viendo. Muy reconocidos. Pues, claro, todo eso lo estamos viendo, o sea que una cosa es que el tipo marginal... Está en el 49, ¿no? Está, me parece que en el 43. En el 43. Eso es, eso significa Hombre, pero no me negarás que es un gran titular. O sea, decir que el tipo máximo está en el 43 es casi una medida confiscatoria. Se llevan casi la mitad de lo que tú percibes con tu salario. La mitad de lo que percibes por la unidad, por el euro de más que ganas por encima de la escala. No es la mitad de todo tu dinero, eso sería el tipo medio de la renta, y eso por supuesto no está en el 43%, está bastante más bajo, ¿no? Porque la presión fiscal en España está 9 puntos por debajo del resto de Europa, ¿no? Y entonces pues... Y eso es así, aunque no lo creamos. Claro, es cierto. Hombre, lo que pasa es que resulta que los impuestos los pagamos siempre los de siempre, ¿no? Los que estamos sometidos a nómina, las pequeñas empresas y sin embargo... Autónomos. Sin embargo, el resto de gente que tiene una gran empresa, que tiene una SICAP, que tiene un asesor fiscal que unas veces está en un lado y otras veces está en el otro y que le asesora para que su declaración de la renta y su contribución pues sea inferior, ¿no? Y yo también lo que quiero plantear pues es que la gente pues reflexione dónde vive más cómodo un rico, no ya una persona normal, ¿no? Sino dónde vive más cómodo un rico. En los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, donde tienen un sistema fiscal confiscatorio, para que nos entendamos, o en Colombia, en Botswana, en Sudán, en países donde los sistemas fiscales y el estado de bienestar no está desarrollado. Porque si yo tengo mucha riqueza en Venezuela, por ejemplo, pero necesito construirme un fortín para poder vivir a gusto en mi casa, pues a lo mejor me compensa más vivir en Dinamarca o en Finlandia, aunque haga frío, o en España mismo, ¿no? Pero tener una vida, una seguridad, ¿no? Una sociedad más cohesionada, una sociedad donde haya menos diferencias y una sociedad donde yo mismo, como rico, pueda vivir mucho más a gusto. Bueno, ya habéis mencionado 2 veces el impuesto negativo sobre la renta, perdonad mi ignorancia, pero esto me lo tenéis que explicar. Bueno, sí te lo explica Fernando. Sí. Bueno, todos estos son modelos teóricos, ¿no? Pues ha habido alguna aplicación en Estados Unidos, pero son modelos teóricos. No ahora con Trump, me imagino. Que con Trump ahora no. No, tampoco. Aunque esto es una idea, es que claro, todos estos temas son muy complicados, porque esto es una idea que surgió en las administraciones republicanas. La idea, fíjate. Milton Friedman. Y son Milton Friedman, que es un economista muy neoliberal, muy conservador, muy de derecha, ultraderecha incluso, el que aplicó, por ejemplo, los modelos de recortes en los países de América del Sur, Chile, Argentina y tal. Ellos tenían una idea muy clara. Como para ellos el ser humano individual se tiene que valer por sí mismo, pues démosle un recibo, démosle un dinero y que él se busque la vida, que él se pague su médico, que él se pague su educación y que él se pague su mantenimiento. ¿Dónde? Pues en las empresas que montaremos nosotros para servirle esos servicios públicos. Eso sí que son las que entran por las que salen. Efectivamente, sobre todo, claro. Porque este modelo de renta básica, pues claro, también puede ser utilizado desde este punto de vista, ¿no? Claro. Y desde un punto de vista más solidario, más cohesionado, ¿no? Como se defiende por otros puntos de vista. Bueno, me enrollo mucho, me parece. A lo del impuesto negativo sobre la renta. A ver, ahora mismo cuando uno hace la declaración de la renta solo tiene 2 posibilidades. Una, que cuando haga la declaración
te toca a pagar o Sí, te toca a a devolver. devolver. Eso significa que antes has pagado. De más. De más, efectivamente. Hacienda Pero te dice que has pagado de más y te lo devuelve. claro. con un impuesto negativo sobre la renta habría 3 situaciones: a pagar, a devolver y a recibir, por así decir, ¿no? Una No, persona, pero ¿es por lo ejemplo, mismo? no. O sea, una persona que tuviese, tú imagínate que se pone el umbral de la renta en 7.000 euros al año. Una persona... cápita. Per cápita, sí. Imaginemos, ¿no? Pues una persona que está por encima de esa cantidad tiene que pagar impuestos. Una persona que está por debajo de esa cantidad recibiría, en concepto de impuesto negativo sobre la renta, una parte de esa subvención. O sea, que es hasta como una llegar. especie de renta mínima a partir de la Sí. declaración de la renta. Efectivamente, más o menos. En este caso sería renta básica en el supuesto de que todos los Se ciudadanos... podían acoger a esa norma de Eso los... es. de Entonces la- todos tendríamos que hacer la eso declaración de la tampoco está en renta. marcha. Eso no está en marcha, no. Y es factible. Claro, es factible, pues sí, claro, es factible desde el... Sí, es claro que es factible, claro. Como empezamos diciendo al principio, las cuentas cuadran, Sí, claro. otra cosa claro. es cómo las Otra cosa sacamos. es cómo las cuadramos, claro. Si jugamos a tener por la mayor número de vías de alta velocidad solo por detrás de China, y eso nos supone un esfuerzo inversor que se paga con impuestos, que podía ir destinado a todo este tipo de políticas. Y además detrás de todo eso pues hay sobrecostes iniciales y sobrecostes de corrupción, que también es un coste grave y grande en el país. Sí. Claro. Yo no sé si hay hecho algún estudio, pero se lleva algún Sí, tanto por ciento del PIB. hablaban de casi 40.000 euros, o sea, un 4% del PIB que nos había costado la corrupción, y por no hablar de los sobrecostes. 40 millones de euros. No, 40.000 euros no. 40 millones. 40.000 millones. 40.000 millones, claro, digo, no, 40 millones. Por 40.000 40.000 estaríamos hasta firmando. Claro, ¿ves cómo a mí no me gustaba hablar de cifras? Porque es que con tantos ceros realmente uno se marea. No deja de ser un 4% de todo lo que se ha producido en un año, ¿no? Que se perdía en corrupción. O sea, se pierden sobrecostes, tenemos los kilómetros de autovía mayores de Europa. O sea, realmente necesitamos más kilómetros de autovía que Alemania, por ejemplo. Pues eso también lo deberíamos Claro. plantear. Sí, lo que Sin es embargo, la efectividad, la claro. eficiencia en el gasto de los recursos. Nos Claro. quedan 7 minutos y sí que estas cosas pasan. O sea, Sí, si sí, no sí. pagamos los minutos, No. pero bueno, podríamos hacer un coste del minuto Es que de yo, televisión. no sé, si tú ves que me enrollo mucho, Vale, te aplico un recorte. Eso es. Se ha hablado de Raventós, pero también estuvimos presentes en una conferencia que dio un profesor de la UNED, Jimeno, Sí. y él presentaba también otro modelo de financiación. Lo que es cierto, eso no se llama engaño, aunque hay algunas propuestas que dicen que se podría hacer sin una mayor carga impositiva, prácticamente todo viene a coincidir que este modelo supondría que habría que pagar más impuestos. Bastante más los que más ganan. Eso es antipático. Sí. Y Bueno, pero- sobre todo para los que... Bueno, no sé si es más antipático para los que más ganan o para los que menos ganan, pero están más atados, más controlados. Sí, Sí. 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 Paco. no, que, a ver, antipático, claro, pero que, a ver, que dinero hay para todas estas cuestiones, hay dinero. Dinero hay muchísimo. Lo que pasa es que está en muy pocas manos. En muy pocas manos. Y cuando se han emprendido luchas sociales a lo largo de la historia, siempre el argumento del que tenía el dinero y el que tenía el poder, que siempre va de la mano, era que era imposible. De tal manera que hace 50 años pues no podíamos creer que íbamos a tener vacaciones pagadas, que lo decía el otro día un chico en esta charla, que hace 100 años que tenía el que podía una iguala con un médico, no podía ni imaginar Claro, un sistema que de íbamos a seguridad tener social como el que tenemos sistema nosotros. de salud. Claro. Sí. En el siglo XVIII no se podía pensar que iban a estar las calles iluminadas con impuestos de todos. Y va la gente con su candil y ahora pues va Botín y yo y otros que están mucho peor que yo, desgraciadamente, vamos por las calles iluminadas, que se pagan con el impuesto de todo. Perdóname, Sí, que quiero decir, porque hablamos y siempre caemos todos en lo mismo, que hemos hablado de rentas mínimas, de renta básica y de un tipo de renta básica. Hay que ese sí que tiene una ideología clara detrás, la renta básica de las iguales. Que es lo que se pretende es cambiar el sistema. El sistema por un sistema autogestionario
y donde el dinero de la renta para cada individuo se le da la mitad en metálico y la otra mitad es para que lo administren los barrios, los ayuntamientos, el colectivo, que es una vía que puedes estar de acuerdo o no, pero que es otra muy importante. Baladre es una asociación que lleva trabajando en eso muchísimos años. Se nos abren muchas ventanas y ciertamente algunas se nos van a quedar abiertas, lo que hablábamos antes del modelo, si estamos todos de alguna manera condenados a este modelo, puede haber más modelos económicos se pueden poner en marcha, pero sí quería, haciendo una mención especial a la presencia aquí de Pepe, también cerebro de este programa, no hombre, cosita. ¿Y la Iglesia qué dice de todo esto, Pepe? Bueno. Como responsable de la UAC. En la Iglesia tenemos una serie de reflexiones elaboradas que vienen a ser lo que se llaman las enseñanzas sociales de la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia. Y por mencionar solo dos que mencionó Enrique Lluch en la conferencia, hay una que tenemos que tener siempre en cuenta, que es el destino universal de los bienes, y otra el del bien común. Y aplicando esos dos criterios, es cierto que no se puede decir que directamente todos los cristianos tenemos que confesar la fe en la renta básica, ni todos los cristianos tienen que confesar la fe en la renta mínima. Pero, y sobre todo también porque todavía pesa mucho en el cristianismo esa frase de San Pablo, del que no trabaje, que no coma. Pero claro, a lo mejor no quiso decir el que no tenga un empleo, ¿verdad? Y luego también tenemos esa concepción de que, como somos concreadores con el Creador, estamos obligados a seguir creando, a seguir colaborando en la construcción de la creación. E incluso ante el derecho de percibir una renta, tendríamos el deber de contribuir con nuestra fuerza a que hubiera recursos suficientes para que pudiera llegar a todos. Dicho esto, yo creo que cada cristiano, agarrándose a esos dos principios, puede optar por una cosa o por otra. El destino universal de los bienes lo que quiere decir es que todo lo creado significa que todas las personas tienen derecho a una parte de lo creado, pero por derecho natural, no porque haya una legislación que lo diga, sino que por derecho es un derecho primario, originario. Y todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, por encima de cualquier discusión jurídica y de esa naturaleza. De tal forma que San Gregorio Magno decía que lo que le damos al pobre para que pueda vivir con dignidad, no es que se lo demos de forma, porque somos así de buenos, a modo de limosna, caritativo, sino que se le da lo que en justicia es suyo, decía San Gregorio Magno. Y por último, la última reflexión de Benedicto XVI en la caridad en la verdad, dice, en las relaciones mercantiles, el principio de la gratuidad y la lógica del don habría que incorporarlo en la actividad económica. Eso, que en el debate de la conferencia se vino a decir, bueno, es preferible que la asistencia de gorrones, entre comillas, para entendernos, de la renta básica, es preferible a que haya un solo pobre en el mundo. Es preferible, aunque sea con todas las deficiencias, una renta básica que pueda provocar aprovechados, eso mejor bueno, que haya... Eso también va a la naturaleza humana, no, claro. No podemos pretender que todos seamos iguales, afortunadamente. Claro, esa expresión de... Ese tipo de actitudes, digo. Esa expresión de Benedicto XVI hay que sacarle mucho jugo, que el principio de la gratuidad y la lógica del don es incorporarla en la vida económica. Es decir, no vale, estamos acostumbrados a la justicia conmutativa. Tú recibes porque antes has cotizado. Ya. No, Benedicto XVI propone otra cosa distinta, la gratuidad, incluso la actividad económica, que gente percibe incluso no hayan aportado, porque tienen derecho por ser personas, porque tienen que vivir con la dignidad de hijo de Dios que tiene toda la persona. Bueno, un debate yo creo que hemos planteado interesante, desde posicionamientos políticos, personales, de creencia o de no creencia, muy diferentes, pero yo creo que ha sido muy enriquecedor, porque, claro, cuando te sientas a debatir con tres personas que están las tres de acuerdo en todo, pues, hombre, es fácil. Eso es como cuando van a un mitin los convencidos, pues ¿cómo no te van a votar si ya están convencidos de antes? Pero cuando se parte de posicionamientos diferentes, encontrar, yo creo que puntos de encuentro, como hemos encontrado en este debate, yo creo que es muy satisfactorio, así que yo os doy las gracias a los tres. A Tomás, no lo he dicho bien, a Tomás, a Fernando
Sí. y a Pepe, que antes se llamaba Paco. Estoy Sí. haciendo ahora mismo una... Pero los que son más fieles, telespectadores habituales, saben que tengo un problema con los nombres espantosos. Y bueno, y pido disculpas. Nada. Así que muchísimas gracias a los tres. Espero que no sea la última vez que nos veamos, bien en formato tele o en formato radio, porque yo creo que hemos encontrado un tema que además me da la sensación que va a generar debate. Y eso está bien porque la gente nos tenemos que hablar Y porque está en juego la suerte de los pobres. y porque está en juego la suerte de muchas personas a las que hay que defender desde diferentes posicionamientos, pero siempre hay que defender porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho a nuestra dignidad, que ni se compra ni se vende, sino que la tenemos por el mero hecho de ser personas. Y además porque también nunca ha habido tanta riqueza en el mundo como la hay en estos momentos, o sea que eso también es algo a tener en cuenta. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.